América, el medio hermano del mundo, con una parte buena y una parte mala en cada tierra. Así decía el poeta James Bailey sobre este continente, que se convirtió en el hogar de muchísimos inmigrantes. Pero la pregunta es, antes de esos inmigrantes, ¿quiénes estaban? ¿Cuál es el origen y cómo lucía la auténtica América? Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. Si uno se detiene a ver el continente americano, en todo su esplendor, uno nota que es de proporciones gigantescas. No solamente el continente per se, y la masa continua de tierra, sino sus componentes. Al sur tiene una cadena montañosa gigantesca, los Andes. En el norte, específicamente en lo que hoy es Estados Unidos, las montañas rocosas. El río Orinoco, el Amazonas, el río Mississippi y el Missouri. Y así, grandes masas de tierras, grandes masas de árboles, grandes masas de agua. Pero como en esta primera temporada vamos a hablar principalmente de Estados Unidos, tenemos que enfocarnos en cómo luce el continente americano, o el subcontinente americano si se quiere, dependiendo de quién lo diga. Si lo dicen los gringos, dicen que es su propio continente. Si lo dicen los europeos, dicen, bueno, eso es solo un subcontinente. Yo me quedo con lo segundo. De todos modos, la parte estadounidense del subcontinente norteamericano se extiende desde el Río Grande, que es la parte que divide principalmente Colorado, Texas y México al sur de los Estados Unidos, con los grandes lagos hacia el noreste, podríamos decir, nordeste. Y la frontera imaginaria que existe, no hay una frontera natural, entre Canadá y Estados Unidos en el norte al oeste. Entonces vamos a hacer un mapa mental de los Estados Unidos. ¿Cómo luce ese mapa de los Estados Unidos? Pero vamos a imaginarlo lejos de lo que hoy es en día. ¿Cómo lucía antes de que llegaran los europeos? Sin contar los grupos humanos, porque vamos a hablar de eso en un ratito. Haciendo un mapa mental de los Estados Unidos, sin la necesidad de ir a un mapa visual, porque de eso se trata el podcast, todo audio, y yendo del este hacia el oeste, nosotros podemos identificar varias regiones. Principalmente la costa este, que va, por supuesto, desde Nueva Inglaterra, lo que es Massachusetts, Maine, Vermont, esa parte que hace frontera con Canadá, y que tiene una cadena montañosa que se llama las Apalachias, o en inglés Appalachian Mountains, y va desde allá, desde Nueva Inglaterra, y se extiende hasta el sur, hasta una península, una protuberancia, que se llama la Florida, allá donde ustedes van a vacacionar. Si nos vamos un poquito más al oeste de todo lo que va rodeando esa costa, entonces nosotros podemos encontrar, dependiendo si es en el sur o en el norte, en el sur, esas áreas pantanosas de Alabama, Missouri, Georgia, etc. Y si es en el norte, podemos encontrar lo que es más ríos. El río Mississippi y el Missouri forman lo que se llama el Missouri-Ohio Riverbank. Esos tres ríos se forman para hacer una región hermosa que pocos visitan. Pero más al oeste llegan lo que son las grandes planicies. Iowa, Nebraska, Kansas, Oklahoma. Ahí donde ustedes ven en las películas de Hollywood que se arman esos grandes tornados, que todo luce plano, donde están esos grandes maizales que aparecen en las películas de terror también. Ese es el área de las grandes planicies. Y se llama así, por supuesto, porque todo es plano. Ahí, antes de que llegaran los europeos y las grandes ciudades, andaban bisontes y otras especies de animales rondando por ahí, los indígenas cazándolo. Una escena, por supuesto, maravillosa. Luego ocurre una cadena montañosa, una cordillera, que son las montañas rocosas. O sea, se pasa de plano a montañoso de repente. Y las montañas rocosas todos las conocen porque por ahí está el Gran Cañón, por ahí andan esos desiertos, por ahí está Colorado. Pero
Cuando uno se va hacia el norte de las montañas rocosas, todo es bastante verde o con nieve. Son sierras montañosas bastante hermosas. Cuando uno va hacia el sur, entonces, uno se encuentra con desiertos en Arizona, en Nuevo México, en Nevada y así sucesivamente. Finalmente, yéndose más al oeste, luego de la montaña o luego de las montañas, ya uno se encuentra de golpe con lo que es la costa oeste, que sí es mucho menos plana que la costa este de los Estados Unidos, pero tiene un relieve parecido. Lo que sí tiene un clima bastante diferente al este de los Estados Unidos. El que ha ido a Los Ángeles, el que ha ido a San Francisco, sabe que el clima es bastante diferente. El que ha ido a San Diego también, a cualquier lugar de California o a Seattle, sabe que el clima no es para nada como se da en Massachusetts o en Connecticut. Eso es principalmente por las características geográficas, porque se encuentra en el Pacífico. A pesar de que usted lo vea hacia la misma latitud, los climas van a experimentarse de una forma bastante distinta. Hasta aquí nuestro mapa mental con su nivel de imprecisiones, pero lo que queremos hacer es darle una idea de la geografía del continente para que entiendan cómo llegó el hombre a esta parte de Norteamérica, precisamente para luego guiarlos a las distintas tribus indígenas que existían en este subcontinente antes de que llegaran los europeos. El hombre es un primate que tiene como origen el continente africano y luego migra a Europa y a Asia, y desde allí, probablemente desde Asia, llega hacia América. ¿Cómo lo hace? Se dice que el continente asiático y el continente americano estaban unidos por una masa de hielo en lo que hoy en día es el estrecho de Bering, entre Rusia y Estados Unidos, específicamente el territorio de Alaska. Desde allí entonces comenzaron un conjunto de oleadas migratorias hace aproximadamente 40.000, 50.000, 60.000 años, dependiendo de quién haga las estimaciones, y esas oleadas de inmigrantes fueron poblando el continente americano. Pero cuando se tiene la imagen de un puente de hielo, se cree que los inmigrantes iban pasando de manera campante por ese puente de hielo porque andaban huyendo de alguna manera u otra de la falta de comida o de lo que sea. No era así. Beringia era más bien un puente que se veía como si fuera una masa continental, pero que luego, cuando se fue derritiendo, fue desapareciendo poco a poco. En otras palabras, los seres humanos que estaban allí en Beringia habitaban ahí y luego se fueron moviendo hacia el sur y cada vez más al sur cuando no estaban obteniendo la cantidad de alimentos, cuando había un cambio de clima demasiado extremo, y así sucesivamente. Debido a que el descongelamiento desde la era de hielo hasta acá fue gradual, las olas migratorias que avanzaban hacia el sur y hacia el este desde Beringia fueron varias, ¿no? No fue solamente una ola migratoria. Se dice que 3 grupos específicos vinieron: los paleoindios, los Na-Dene y los esquimos, o los esquimales, como los conocemos en español. Esto está sustentado no solamente por la evidencia antropológica, un análisis de las culturas del Asia del Norte, del Asia lejana del norte, por así decirlo, un análisis comparativo y etnográfico, sino también por evidencia arqueológica y genética, que la gente le tiene mucha confianza a la biología. Los paleoindios y los Na-Dene llegaron hasta el sur, pero ¿qué tan al sur pudieron haber llegado? Eso es una duda que tienen muchos estudiosos del asunto. Y bueno, también existen hipótesis que dicen que no solamente llegaron por el estrecho de Bering, sino también que migraron en barcas desde la Micronesia y la Polinesia. Para los que no saben, son ese conjunto de archipiélagos al oeste de Hawái, cerca de lo que hoy en día es Indonesia. Luego llegó este proceso de la creación de cultura y la diversificación de esas culturas en toda América, un proceso fascinante del que sabemos muy poco, pero que ocurrió por miles de años. Comienzan a surgir las grandes culturas aproximadamente de 5.000 a 10.000 años antes de nuestra era común, y en ese proceso de muy larga duración, miles y miles de años, se construye un panorama bastante complejo, que es todavía más complejo en Norteamérica, porque si nos
nos vamos a Mesoamérica, vemos que hay imperios, vemos que hay civilizaciones construidas con una coherencia y una homogeneidad que se puede estudiar de manera más fácil. Pero cuando te vas al norte, nosotros tenemos cientos de tribus distintas y culturas distintas. Pero antes de yo hablar de los distintos pueblos indígenas que vinieron aquí, a lo que hoy es los Estados Unidos, yo quiero hacer una parada para que analicemos los estereotipos que se tiene de los indígenas. Si no se tiene una noción de que eran personas pacíficas, que creían en la madre tierra, y bueno, todo era romántico y lindo, whatever, entonces se tiene una noción de que eran unos belicosos que andaban a caballo, cortando cabezas y haciéndole la vida imposible a los vaqueros. O por lo menos esos dos estereotipos que parecen polarizantes, que parecen contrarios, son lo que vende la cultura mainstream estadounidense. Hay que analizar qué tanto tiene eso de verdad luego de que exploremos las distintas tribus que vivían en lo que hoy es Estados Unidos antes de que llegaran los europeos. La clase de geografía, o bueno, la clase inválida de geografía que le di, no va a ser en vano porque nosotros vamos a explorar estas tribus indígenas desde el este al oeste y vamos a mencionar las características culturales que tenían cada una y cómo eso viene a influenciar lo que es Estados Unidos más adelante a través de su historia. Eso lo vamos a ver en episodios más adelante. Vamos a hablar de los indígenas estadounidenses por focos de civilizaciones. Y el primer foco de civilización que trataremos es los bosques del este. ¿A qué uno se refiere con bosques del este? Bueno, Pensilvania, Nueva York, Nueva Inglaterra, incluso nos podemos ir un poquito más al oeste y podemos hablar de Illinois. Toda esta parte, eso es un foco civilizatorio, si se quiere decir. Tomo la licencia. Y de ese foco civilizatorio, los primeros que debemos mencionar son los iroquíes, los iroqueses, los iroquois, como quieras decirle, que era una confederación de tribus. Oigan bien esto, porque tenemos que derrumbar el mito de que los indígenas eran atrasados. Atrasado es una palabra que tiene cierto nivel de relatividad y que puede manejarse en muchísimos contextos. Porque estos indígenas tenían lo que era una confederación, que era una estructura política bastante compleja donde 5 grandes tribus, o mejor dicho, 5 naciones, que luego se convertirían en 6 naciones, hicieron un pacto político para dejar las guerras y protegerse de otras naciones aledañas. Como pueden saber entonces, esto era una superpotencia en el mundo de las tribus indígenas en el norte de América, ya que eran grandes naciones juntas que comprendían todo el territorio que hoy en día es Nueva York. Esas naciones, las podemos ahí mencionar, son los Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga y Seneca. Esas son las 5 principales y, como digo, luego se reconoció una sexta por parentesco cultural. Estas 5 naciones, esta confederación iroquois, tenía una sociedad principalmente matriarcal, donde las mujeres eran que organizaban los clanes, las que elegían los líderes, las que tenían la propiedad y se les rendía tributo a la mujer en estas sociedades. Los iroquíes en términos económicos o de subsistencia no solamente se enfocaban en la caza y en la recolección, sino también en la agricultura. Tenían un sistema complejo en ese sentido. Por eso se iban a llevar bastante bien con los europeos porque iban a intercambiar, iba a haber un trueque de commodities entre ambos grupos étnicos. También vienen a jugar un rol importantísimo en la historia porque eran amos de la guerra en el contexto de los nativos americanos e incluso más adelante van a participar en la Guerra de los 7 años que envolvió a todo el mundo. La primera realmente y auténticamente guerra mundial fue la Guerra de los 7 años, donde incluso tribus indígenas, como era esta confederación iroquí, participó. ¿Qué más puedo decir de esta tribu? Jugaban lacrosse, que es un juego que algunos que van a estar escuchando conocen. De hecho, proviene de estas tribus norteamericanas, este juego, y tenían una religión principalmente animista. Más al sur de Nueva York, ya en esa área que es Pensilvania y Delaware, estaban los indios Delaware o Lenapes, un conjunto de indígenas que tenían una sociedad sencilla, que se dedicaban a la pesca y a la caza y que, reitero, habitaban la parte que hoy en día es New Jersey o el sur de New Jersey,
Pennsylvania y Delaware. Moviéndonos aún más al sur, en lo que es Virginia hoy en día, el este de Virginia principalmente, ahí estaban los Powhatan, o Powhatan, como se quiera decir. Hasta cierto punto, esta también era una confederación mucho menos grande, mucho menos compleja que la confederación de los iroquíes. Powhatan quiere decir, de hecho, líder, porque fue un legendario líder nativo americano que unió a todas estas tribus para que pararan la guerra. El nombre de ese líder se los voy a decir porque para algo me aprendí el nombre. Pues yo no me voy a aprender eso para después no decirlo. Wahun Senacao era el nombre de ese político legendario nativo americano que unió a estas tribus del norte de Virginia, que también van a tener una intervención directa con los colonos. De hecho, son estos indios que van a interactuar más con los colonos, que van a incluso casarse con algunos blancos europeos e incluso con algunos negros africanos que se liberaban y que iban a vivir con ellos en las montañas y en los bosques de Virginia. Moviéndonos más al sur, en lo que es Carolina del Norte, lo que es Georgia, Carolina del Sur, nos vamos a encontrar un grupo de indígenas que son bien famosos, los Cherokee, que también tenían una sociedad eminentemente matriarcal y matrifocal. Matrifocal quiere decir que todo se enfocaba en la mujer, es decir, el hombre se mudaba cerca de la familia de la mujer era que determinaba el futuro del clan, por así decirlo, parecido a los Iroquois, pero cuando viene a ver incluso con un asunto más matriarcal. De nuevo derrumbando los mitos del atraso de los indígenas, porque ¿cómo van a ser atrasados los nativos americanos si le daban este tipo de rol a las mujeres? Todavía más al sur, en lo que hoy en día es Alabama, lo que hoy en día es Florida, existían los distintos grupos étnicos Muskogee, que eran tribus que se dedicaban principalmente a la agricultura y a la pesca de paso. Entre los Muskogee destacan los indígenas Creek, que bueno, era la rama principal de los Muskogee, y aún destacan más los Seminole, o los Seminolas, o Seminolas, como quieran decirle, que son un grupo de indígenas de Florida que son bastante famosos debido a que, se van a reír con esto, son los dueños de Hard Rock Café. Eso es lo más random que van a escuchar. Una tribu indígena es la dueña de Hard Rock Café. Eso tiene una historia que no vamos a tratar aquí en este episodio, pero que me parece un dato interesante a compartir. Pero los semínolas originales, o los seminolas, o los seminole en inglés, son un grupo de Creeks que al parecer en un momento formaron parte de la rama principal, pero que luego se fueron por su lado, por así decirlo. Seminole, al parecer, probablemente, proviene de la palabra cimarrón. Es una especie de alteración de esa palabra del español, porque los españoles, como retenían la Florida, tuvieron una mayor interacción con ellos. Y bueno, la palabra cimarrón en español quiere decir sublevado. Ellos asimismo entonces distorsionaron la palabra y se llamaron así. Es un grupo de indios cristianizados luego de la llegada de los europeos. Se convirtieron al cristianismo y eso va a tener un rol importante en la historia a partir de los años 1820. Así que presten atención a estas tribus indígenas que se cristianizaron. Por supuesto, si yo tuviera la capacidad de hacerles un quiz para ver si me estaban prestando atención, ahora mismo se lo haría. Luego de las Apalaches, luego de esta costa este de los Estados Unidos que tiene como principal relieve las Apalaches y esos bosques al norte y esos ríos y pantanos al sur, ¿qué ocurre en el mapa de los Estados Unidos más al oeste? ¿Qué ocurre? Las grandes planicies, donde yo había dicho que todo era plano. En esta zona llegaron a habitar los indios Sioux, que originalmente son de Minnesota, esa área centro-este de los Estados Unidos, cerca de donde están los grandes lagos, pero que debido a la presión europea luego fueron a vivir a las grandes planicies. Pero aún así, desde siempre habían tenido una interacción directa con el búfalo. Tenían una relación natural
mutualista con este animal, que luego vendría a ser devastada por los estadounidenses cuando comenzaron a expandirse hacia el oeste. También estos son los famosos indios que andaban a caballo y voceaban whatever that means, pero esto también fue luego de la llegada de los europeos. Y cuando yo digo los europeos, estoy contando primero a los españoles y luego a los franceses y luego a los ingleses, que vinieron entonces llegando en el siglo XVII. Los Sioux no eran para nada agricultores, o por lo menos no era su fuente principal de alimento, sino que más bien mantenían una relación directa con el bisonte, con el búfalo, como decía anteriormente, y también se dedicaban marginalmente a la pesca. De nuevo vamos a recurrir a nuestro mapa mental ahora para movernos al noroeste. Yo le habría hablado de las Rocosas anteriormente, esa cadena montañosa luego de las planicies. Si miramos al oeste, en ese momento donde le hablé de las Rocosas, dije que hacia el norte las montañas eran verdes o con nieve y al sur entonces era más árido y había desiertos, etc. Primero tratemos esta parte del oeste al norte, donde vivía una tribu llamada los Nez Percé o Nimiipuu. Parte de los estereotipos que nos llegan de esas tiendas de acampar triangulares de los indígenas son de estos nativos americanos, específicamente esta tribu, los Nimiipuu o Nez Percé. Estos llevaban un ciclo parecido al que llevaban los Sioux con el búfalo, pero con el salmón. Eran pescadores, cazaban el salmón en una etapa, una temporada específica del año y luego los secaban para guardarlos para el invierno y seguir comiendo todo el año. Pero no solamente salmones, pescaban todo tipo de peces, volviéndose uno, fundiéndose con el ecosistema que tenían a su alrededor. También iban al parque Yellowstone, o lo que hoy en día es el parque Yellowstone, a buscar piedra obsidiana, que es esa piedra ígnea bastante negra azabache, y que utilizaban para, hacer trueque con otras tribus que valoraban bastante esa piedra, tanto para armas como para asuntos decorativos. En lo cultural llevaban una religión animista. El nombre Nez Percé viene de una sección de la tribu en específico, o una tribu del grupo de tribus que se le atribuye ese nombre, que se perforaba la nariz. Moviéndonos al sur al oeste, es decir, en la parte sureña de las Rocosas, lo que está cerca de México, lo que hoy en día es Colorado, Nuevo México, etc. Aquí también tenemos un grupo de tribus que son bastante famosas por Hollywood. El grupo de tribus conocido como Apache, el grupo de tribus conocido como Navajo y el grupo de tribus, más bien la cultura que se le llamó los indígenas pueblo por los españoles. Los indios pueblo fueron llamados así por los españoles porque construían unas ciudades, complejos de apartamentos y demás, que hoy incluso pueden visitar en Nuevo México, esos sitios donde todavía habitan personas, y también en partes de México. Estas casas eran hechas de adobe y de piedra y de otros materiales que se encontraban ahí en esa parte árida, y son quizá el único grupo indígena de la parte norteamericana de Estados Unidos que llevaban este nivel de complejidad en términos de construcción de ciudades. Eso definitivamente es debido a la influencia que tenían de las culturas mesoamericanas, especialmente de la cultura azteca, que también le transfirió la agricultura. Los indios pueblo cosechaban lo que eran las tres cosechas hermanas, tres hermanas de las cosechas, que era la calabaza, la uyama, el maíz y las habichuelas. Estas tres cosechas hermanas que trajeron los indios pueblos, probablemente de Mesoamérica, luego la comenzaron a propagar hacia otras culturas como eran los navajos, los apaches e incluso más allá. Un poquito más al noroeste vivía un grupo de tribus bastante belicoso, los apache, y definitivamente los indios pueblo le pusieron así los apache porque apache quiere decir enemigo, y ellos pues eran los enemigos a muerte de los indios pueblo. Pero los apaches prefieren llamarse a sí mismos los Tiné o Diné, que quiere decir la gente, ¿no? Bastante conveniente. Eran cazadores y recolectores y marginalmente se dedicaban a la agricultura debido a la introducción de la misma por los indios pueblos. Eran bastante religiosos.
La religión animista romantizada que nos trae Hollywood también viene principalmente de los indios Apache y de los Navajo. Los Navajo eran unos indios que vivían más al sur de los Apache y que tenían una cultura prima, por así decirlo, muy parecida. También se hacían llamar Diné, que quiere decir la gente. Tenían una religión mucho más compleja que la religión de los Apaches. Hoy en día tienen un idioma vivo. Ese idioma vivo se utilizó en la Segunda Guerra Mundial y se retrató en una película que se las recomiendo a todos. Hacían una joyería y un estilo de ropa que hoy en día los hippies les encanta utilizar. Y es una de esas tribus que aún quedan vivas, como los Cherokees, como los Seminoles y otras tribus que hoy en día tienen sus reservas. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio donde ya hablaremos de la América o la Norteamérica con la llegada de los europeos y qué significa eso para la historia de los Estados Unidos. Nos vemos pronto.